Vale, vamos a ver otro elemento muy importante en los triángulos, que es lo que se llama altura. Digo que es muy importante porque ya veremos en el tema siguiente, donde para calcular el área de un triángulo necesitaremos saber antes cuánto vale la altura. Entonces tenemos que tener claro qué es la altura de un triángulo. Lo he escrito aquí. La altura de un triángulo es la recta perpendicular a un lado trazada desde el vértice opuesto. A ver, esto así, según lo lees, seguramente no lo habrás entendido, pero vamos a dibujarlo y vamos a explicarlo. Dice, recta perpendicular a un lado, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un triángulo. Primero, un triángulo tiene tres lados, ¿vale? Vamos a nombrarlos. Recordad que primero siempre los vértices con letras mayúsculas A, B y C. Y los lados con letras minúsculas y siempre con la misma letra del vértice que está enfrente, del vértice opuesto, ¿vale? Entonces, si este es el vértice A, este es el lado A minúscula. Si este es el vértice B, este es el lado B minúscula. Y si este es el vértice C, el lado de enfrente, en este caso el de abajo, es el lado C minúscula. Entonces, para calcular la altura de un triángulo, yo voy a tener que elegir primero siempre un lado. Tengo que elegir uno de los tres. Cuando me dan el triángulo así, que es lo más normal, lo más cómodo es siempre elegir este de aquí abajo, ¿vale? Pero podría elegir cualquiera de los otros dos. Entonces, voy a elegir el vértice C. El lado C, ¿vale? A este lado es lo que le voy a llamar base. Base. Entonces, para calcular la altura, lo que tengo que hacer es, desde el vértice opuesto al lado que yo he elegido, que le llamo base, por el vértice C tengo que hacer una recta perpendicular a esta, ¿vale? Entonces, si la dibujas, en este caso, como la base es horizontal, la recta vendrá así, ¿vale? Perpendicular. El simbolito, acordaros que es este, y ese ángulo mide 90 grados. Eso era perpendicular. Entonces, este trozo de aquí a aquí es lo que vamos a llamar altura. Altura del triángulo, ¿vale? Ahora podrías venir con una regla y medir desde aquí hasta aquí cuánto mide, y eso sería la altura del triángulo, ¿vale? Repetimos, hay que escoger un lado. Lo normal es escoger siempre, pues en este caso el de abajo es el más cómodo, que le llamo base, y tengo que hacer por el vértice que está enfrente una línea perpendicular a la base, ¿vale? Y esta distancia es la altura, ¿de acuerdo? Lo podía haber hecho con cualquiera de los otros dos lados y me saldrían alturas diferentes, ¿vale? Un triángulo tiene tres alturas. Aquí he calculado una, pero hay dos más. Vamos a hacer otro ejemplo. Me dan este triángulo de aquí. Primero, nombro los vértices, ¿vale? Como ya sabemos, A, B y C. Los lados, este será el lado A, porque está enfrente del vértice A. Vértice B, lado B. Y vértice C, lado C. Para calcular la altura, tengo que escoger primero un lado. Aquí, este triángulo está inclinado. Bueno, voy a escoger este, por ejemplo, porque me es el más cómodo, ¿vale? Escojo este lado y para mí este lado ahora es lo que le voy a llamar base. ¿Cómo calculo la altura? Me voy al vértice que está opuesto a este lado, el que está enfrente, ¿vale? Que si te fijas se llama igual pero en mayúscula minúscula, y desde el vértice hay que trazar una perpendicular a este de aquí. ¿Lo veis? He trazado esta línea recta de tal forma que cuando llegue aquí se forme un ángulo de 90 grados. ¿Lo veis? Entonces, esta distancia desde aquí hasta aquí podré venir con una regla, medirla y tendré la altura del triángulo. ¿Vale? Insisto, lo podía haber hecho también con el lado B y me saldría otra altura diferente. Me saldría desde aquí hasta allá, ¿vale? Y lo podía haber hecho también con el lado A. Pero bueno, de momento, con hacerlo solo con uno de los lados, nos sobra, ¿vale?
¿Qué pasa? Que hay algunos casos especiales, como este de aquí, ¿vale? Donde tengo un triángulo obtusángulo, que tengo aquí un ángulo mayor de 90 grados. Venga, nombramos los vértices A, B y C. Y nombramos los lados, ¿vale? Este sería el lado A, este el lado B y este el lado C. Para calcular la altura, tengo que escoger un lado. Imagínate que escogemos este de aquí, ¿vale? Porque lo tenemos horizontal y nos es cómodo. Este es el que le voy a llamar base, ¿de acuerdo? Entonces, para trazar la altura, tengo que venirme, si he escogido este lado, tengo que venirme al este vértice, al que está enfrente, vértice C. Y tengo que trazar una línea perpendicular para que corte con la base. ¿Qué nos pasa? Que aquí la línea se nos sale fuera del triángulo, pero no pasa nada, ¿vale? Tendría que hacer una línea así, ¿para qué? Para que si yo alargo un poco la base, me corte aquí de forma perpendicular a 90 grados, ¿vale? Este es un caso especial, que pasa siempre cuando el triángulo es obtusángulo. Si escogemos este lado, la altura nos va a quedar por fuera del triángulo, ¿vale? Pero repito, lo que se trata es que esta altura quede perpendicular con el lado que he llamado base. Entonces, esta distancia de aquí a aquí podré medirla con una regla y será la altura del triángulo, ¿vale? Ojo aquí, que no os confundáis, esta B es ese lado, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? La altura es esa distancia de ahí. Un caso un poquito especial, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Simplemente es prolongar un poquito la base y ya puedo trazar la perpendicular, ¿vale? Bueno, muy bien.